En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. El Papa Francisco insiste mucho y hace muy bien en la misericordia, hasta el punto de que ha llegado a decir incluso que el nombre de Dios es misericordia. La misericordia es nuestra esperanza. ¿Quién de nosotros puede decir que no necesita la misericordia de Dios y de las personas? El que se atreve a pensar así o a decir esto es un soberbio que no se conoce a sí mismo. Pero ¿cuáles son los enemigos de la misericordia en este momento? Quizá hace unos años no hubiera hecho esta misma homilía. Pero los enemigos de la misericordia son sobre todo dos. Unos clásicos, aquellos que no quieren perdonar. Se olvidan de lo que enseña Jesús. La medida que uses, la usarán contigo. Tú no eres la Virgen María, tú no eres inmaculado, aunque no hayas hecho lo que está haciendo ese, aunque ese pecado o ese crimen o ese delito o ese robo o lo que sea, tú no lo hayas cometido, tienes otras cosas. Tú sabes, y quizás solo tú lo sabes, solo Dios y tú lo sabes. Además, ese que ha hecho esto y aquello, quién sabe cuáles son sus antecedentes, sus circunstancias, su educación, su situación familiar cuando era niño, lo que sea, ¿no? Este es un enemigo de la misericordia, el que no quiere perdonar, el duro, el intransigente. Pero hay otro enemigo de la misericordia que es hoy mucho más frecuente. No digo que este no exista, pero hay otro que es mucho más frecuente. Es enemigo de la misericordia aquel que no reconoce que tiene pecado. Como no reconoce que tiene pecado, no pide perdón del pecado. ¿Cómo te van a perdonar si no pides perdón? ¿Y cómo vas a pedir perdón si no reconoces que has cometido un pecado? Este enemigo de la misericordia es mucho más sutil que el otro. Por ejemplo, dentro de los católicos, no los, como llamaba el Papa Benedicto, paganos bautizados, que son la mayoría, los católicos. Dentro de los católicos, en cualquier misa, la mayoría va a comulgar. Es una cosa portentosa, histórica. Los católicos de hoy no pecan, van a comulgar y no se confiesan. Es una cosa única en la historia, ¿no? Nos hemos hecho todos extraordinariamente buenos. Comulgamos sin confesar. O somos santos absolutos o estamos comulgando en pecado, o están comulgando en pecado. Estas personas no tienen ya, hablo de los católicos practicantes que van a misa y comulgan, estas personas no tienen ya un sentido de culpa en determinadas cosas. Sucede también que a veces estas personas, muchos católicos, no encuentran confesores, o se encuentran con sacerdotes que les enseñan mal y le dicen esto no es pecado, puedes hacerlo. Bueno, pero está cada vez más extendida esta idea de que no necesitas confesarte, de que puedes comulgar como sea. Estos son enemigos de la misericordia, los que enseñan esto y también los que se dejan engañar, porque tontos creo que no somos ninguno, se dejan engañar porque les conviene. ¿Y qué consecuencias tiene esto? La primera consecuencia del primer grupo de enemigos de la misericordia es que ellos no van a recibir misericordia. Es por lo tanto una consecuencia
mala para ellos, y también para aquellos a los cuales ellos no perdonan, no les dan más oportunidades. Pero la consecuencia de los segundos es que no mejoran, no cambian. Y no mejoran y no cambian, primero porque no son conscientes de que tienen que cambiar. Al no ser conscientes de que tienen que cambiar, no luchan para cambiar. Se instalan en un tipo de comportamiento malo, creyendo que por el hecho de tener la conciencia tranquila ya está todo resuelto. Conciencia sobornada, conciencia drogada, conciencia domesticada, conciencia dócil, conciencia que no te incomoda, entonces ya puedes hacer lo que quieras. No mejoras, no cambias, no te superas a ti mismo y, por supuesto, haces daño, porque el daño, aunque tú pienses que lo haces con buena conciencia y que eso no es malo, el daño lo sigues haciendo. Y por eso hoy, al hablar de la misericordia, al recordar este pasaje tan bello, tan esperanzador de Jesús, tenemos que analizar las dos cosas. Primera, yo necesito que Dios me perdone. Yo tengo que tener misericordia. La medida que yo use, la van a usar conmigo. Pero a la vez, no solamente yo tengo que perdonar, sino yo también tengo que reconocer mis propios pecados. Y también tengo que decirle al Señor, Señor, ayúdame, perdóname y ayúdame. Perdóname por el mal que he hecho, ayúdame a no hacer ese mal más. Con tu gracia cuento, con tu misericordia cuento. Y esto también hay que enseñarlo. Lo mismo que enseñáis a vuestros hijos a distinguir qué productos se pueden comer y qué productos no se pueden comer, qué productos se pueden beber y qué productos no. Y les enseñáis desde bebés, desde niños, que la lejía, el detergente, no es para llevárselo a la boca, o que determinados productos no son para los niños, por ejemplo, el alcohol. Del mismo modo, tenemos que ayudar a los demás por el bien de ellos a distinguir el bien del mal. Es bueno para ellos. Y tenemos que hacer un trabajo, además, contracorriente, porque el mundo es cada vez más permisivo y también, por desgracia, en la Iglesia hay muchos que son cada vez más permisivos. Señor, yo soy un pecador, perdóname. Y como quiero que tú me perdones, yo quiero perdonar, porque la medida que yo estoy usando será la que usen conmigo. Que así sea. De pie, por favor.